¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes siquiera concebir la imagen de una niña, que supuestamente ha vuelto a casa, llorando en silencio porque siente que no puede respirar? Todos, absolutamente todos, creemos que el regreso al hogar, a la patria, es sinónimo de paz y seguridad. Pero esa verdad que damos por sentada se está rompiendo en 1000 pedazos para miles de familias, ahora mismo, en este preciso instante. Esta no es una simple historia de diferencias culturales entre México y Estados Unidos. No. Esta es la crónica de una batalla silenciosa, una colisión entre el orgullo de una familia por haber alcanzado el llamado sueño americano y el anhelo desesperado de una niña por algo mucho más simple, el calor de un abrazo. Aquí no puedo reír, susurró ella. ¿Qué respuesta le dará su padre, cegado por el brillo del éxito material? ¿Qué decisión tomará su madre, atrapada entre dos mundos? ¿Podrá esta familia, fracturada por dentro, elegir un mismo futuro? Te lo advierto, al final de este relato, una pregunta resonará en tu corazón y no te dejará en paz. Para ti, ¿dónde está el verdadero hogar? Quédate hasta el final, porque la historia que está a punto de sacudir tu alma, comienza ahora. Desde la ventanilla del avión, la Ciudad de México se desplegaba como un universo infinito de luces incandescentes que rasgaban la profunda oscuridad de la noche. Los rascacielos de Reforma y Santa Fe brillaban como constelaciones artificiales, y las interminables hileras de faros de los coches que serpenteaban por el periférico y el viaducto formaban ríos de oro líquido. Javier, el padre, observó el espectáculo con el pecho inflado de un orgullo que apenas podía contener. Su voz resonó, llena de una certeza casi mesiánica. Mira eso, Lupita. Mira. Esa es la Ciudad de México. Nuestro hogar. El lugar de donde venimos. No lo olvides nunca, por más lejos que vayas. A su lado, Elena, la madre, entornó los ojos, su mirada perdida en aquel mar de luces. ¡Qué nostalgia!, suspiró, con una sonrisa melancólica. La neta, qué bueno que volvimos. Ya era hora. En las voces de ambos se sentía una convicción inquebrantable, una mezcla de alivio y soberbia. Habían pasado más de 10 años en Houston, Texas, una vida entera dedicada a escalar la escalera corporativa, a construir un patrimonio en un país ajeno. Ahora, finalmente, regresaban a su patria para comenzar una nueva etapa, o al menos, para intentarlo. La expectativa electrizaba el aire a su alrededor, haciendo que sus corazones latieran con fuerza. Lupita, su hija de 10 años, intentó forzar una sonrisa. Sabía que debía estar feliz. Si sus padres estaban tan emocionados, ella también debería estarlo. Se lo repetía una y otra vez, como un mantra, pero en el fondo de su corazón, una pequeña y densa neblina de inquietud comenzaba a formarse. Me hubiera gustado quedarme un poco más, pensó, el recuerdo de sus amigas de la escuela en Texas todavía fresco y doloroso. La despedida en el patio de la escuela, bajo el sol implacable de Texas, aún le pesaba en el pecho. Las palabras "We miss you, Lu" resonaban en sus oídos, una y otra vez, como un eco lejano. Lupita, mira, exclamó su madre, señalando hacia afuera. Abajo, el corazón de la ciudad brillaba con una intensidad deslumbrante. Ahí abajo, mi amor, comienza nuestra nueva vida. Lupita asintió con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, pero la pequeña pregunta que se había instalado en su alma se negaba a desaparecer. ¿Realmente este es el mejor lugar? Ese pensamiento, que aún no se atrevía a compartir con nadie, crecería silenciosamente en los días venideros, como una semilla plantada en la oscuridad. El avión aterrizó en la pista del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y una voz metálica anunció por los altavoces: «Bienvenidos a la Ciudad de México». No hubo aplausos, solo un murmullo generalizado y un movimiento brusco y colectivo. La gente se puso de pie al instante, casi al unísono, abriendo los compartimentos superiores y bajando sus equipajes de mano con una prisa febril. Empujada por esa marea humana, Lupita también se levantó. Al cruzar la puerta y poner un pie en la sala de llegadas, una ola de calor, ruido y caos la golpeó con la fuerza de un ciclón. El chirrido de las ruedas de los carritos de equipaje, el clamor de las familias que se reencontraban con gritos y abrazos,
las voces de los taxistas ofreciendo sus servicios a todo pulmón, taxi, taxi seguro, guerita. La gente hablaba por teléfono a un volumen altísimo, y grupos de turistas se detenían en medio del pasillo, bloqueando el flujo constante de personas. Era un torbellino de movimientos frenéticos y descoordinados. Ah, esto es México, carajo. Este es el pulso de nuestra gente, exclamó Javier con los ojos brillantes, irguiéndose como si el caos fuera una medalla de honor. Elena sonrió, con una expresión de alivio. ¡Ay, qué nostalgia! Ya extrañaba este desmadre tan nuestro. Pero Lupita se quedó paralizada, conteniendo la respiración por un segundo. La imagen del aeropuerto de Houston, que había dejado atrás apenas unas horas antes, apareció en su mente con una claridad abrumadora. Recordó las filas perfectamente ordenadas, la voz serena de los empleados diciendo "Have a nice day", la manera en que la gente se cedía el paso de forma natural, casi instintiva. Allí, en lugar de estruendo, había un orden silencioso y eficiente. Justo frente a ella, dos hombres chocaron sus carritos y comenzaron a gritarse el uno al otro. Una pequeña onda de ansiedad se extendió por el pecho de Lupita. ¿Esto es normal?, se preguntó. Al pensarlo, la palabra energía, que sus padres pronunciaban con tanto orgullo, adquirió para ella un significado completamente diferente, uno más áspero y amenazante. Aferrándose con fuerza al asa de su pequeña maleta rosa, murmuró en voz baja, «Esto se siente diferente». Pero su voz fue devorada por el estruendo del aeropuerto, un susurro perdido en la tormenta que no llegó a los oídos de sus padres. Pocos días después de su regreso, Elena llevó a Lupita a un lugar del que había hablado sin cesar durante años, un lugar que, según ella, encapsulaba el alma de México, el tianguis de la colonia. Al pararse en la entrada, bajo los toldos de lona de colores chillones, lo primero que golpeó a Lupita fue el estruendo de voces. Gritos que venían de todas partes, el pregón de los comerciantes anunciando sus ofertas, el llanto de un bebé, las carcajadas estruendosas de un grupo de mujeres. A esa sinfonía humana se unía el olor penetrante del pescado crudo sobre camas de hielo, el aroma picante de los chiles secos y el dulce perfume de la fruta madura. El aire en el estrecho pasillo era denso, casi sofocante por el calor y la energía humana. ¡Ay, qué olor tan rico! A esto huele mi tierra, exclamó Elena con los ojos iluminados, caminando directamente hacia un puesto de comida. En una enorme olla de metal, trozos de elote hervían en un caldo burbujeante, y el vapor le empañaba las gafas. Visiblemente emocionada, como si hubiera rejuvenecido 20 años, Elena se dirigió a la mujer del puesto en un español rápido y fluido, lleno de modismos y bromas. Las risas resonaron, al instante siguiente, un vaso humeante de esquites con mayonesa, queso, chile y limón estaba en su mano. Ya no quedaba rastro de la mujer que, en Houston, pedía la comida con un inglés titubeante y un esfuerzo visible. La liberación de estar en un lugar donde su lengua era la norma la hacía parecer libre, casi etérea. Javier también respiró hondo, con el pecho henchido. Este ambiente, esta vida, esto es lo que hace a México único. ¿A poco no, mi amor? Esto no lo encuentras en ningún centro comercial gringo. Sus palabras rebosaban de confianza y orgullo. El fervor de la gente, la energía caótica y desbordante, los olores potentes para él, todo aquello era la prueba irrefutable de que había vuelto a casa. Al ver los rostros radiantes de sus padres, Lupita no pudo evitar sonreír. Pero su sonrisa se desvaneció en un instante. Su mirada se desvió hacia el suelo, y lo que vio la dejó helada. Vasos de unicel desechados, elotes a medio comer abandonados sobre servilletas manchadas, bolsas de plástico arrastradas por la brisa, envases de refresco aplastados por los zapatos de la multitud. A nadie parecía importarle. La marea de gente simplemente pasaba por encima de la basura, como si fuera parte del paisaje. ¿Por qué hay tanta basura en el suelo?, preguntó Lupita, casi en un susurro. Aunque su voz era débil, el mensaje llegó claro. Elena se dio la vuelta y, con una sonrisa un tanto incómoda, respondió, «No te preocupes, mi vida. Luego viene la gente de la limpieza y lo recoge todo». Pero sus palabras no lograron consolar a Lupita. En medio del bullicio y los aromas del mercado, un pequeño dolor,
agudo y punzante, nació en su corazón. Recordó las imágenes de los festivales comunitarios en el parque de su vecindario en Texas. Recordó cómo, a la mañana siguiente, no quedaba ni un solo papel en el césped. Recordó a los niños de su escuela aprendiendo a separar la basura en diferentes contenedores, y al señor Johnson, su vecino, recogiendo una lata vacía de la acera y depositándola en el bote de reciclaje sin darle mayor importancia. Todas esas imágenes de orden y civismo chocaban violentamente con el desorden que se extendía ante sus ojos, creando un contraste dolorosamente nítido. ¿Por qué a nadie le importa?, se preguntó en silencio, bajando la mirada. A pesar de estar rodeada de calor humano, sintió un viento helado atravesarle el pecho. Llevó a su boca un trozo de mango con chile y limón que su madre le había comprado. La explosión de sabor, dulce, picante y ácido, llenó su paladar, pero su corazón seguía encogido. El sabor, que debía ser delicioso, tenía un regusto amargo, casi imperceptible. Y esa amargura, que ni el bullicio del tianguis ni la sonrisa de sus padres pudieron disipar, permaneció en su lengua por mucho, mucho tiempo. Un atardecer, Lupita fue sola al Oxxo de la esquina a comprar unas papitas. El cielo ya se había teñido de un púrpura intenso, y las sombras de los edificios se alargaban sobre el asfalto. El resplandor anaranjado del crepúsculo se reflejaba en las ventanas, y sobre ese lienzo, las luces de neón del letrero de la tienda parpadearon, anunciando el comienzo de la noche. La puerta automática se abrió con un zumbido mecánico, y una ráfaga de aire frío le rozó la piel. En contraste con el bochorno de la calle, el aire acondicionado debería haber sido un alivio, pero sintió un frío impersonal, casi artificial, que le recorrió la espalda. Bajo la luz blanca y cruda de los tubos fluorescentes, los estantes estaban repletos de empaques de colores brillantes, y los refrigeradores de bebidas emitían un zumbido bajo y constante. Había varias personas formadas en la caja, un oficinista con traje, un joven que miraba su celular y una señora con una bolsa de mandado. Lupita se colocó en silencio al final de la fila. Mientras esperaba, los recuerdos de sus días en Estados Unidos volvieron a su mente. Recordó el 7-Eleven al que iba con sus amigas después de la escuela. Al abrir la puerta, el cajero siempre la saludaba con una voz alegre y un hello, welcome. Al pagar, la despedía con una sonrisa y un have a great day. Era una interacción de apenas unos segundos, pero esas breves palabras estaban llenas de una cordialidad programada que, extrañamente, la hacía sentir segura y bienvenida. Escuchar esas frases le hacía sentir que pertenecía, que era vista. Su turno se acercaba, y el corazón de Lupita latió un poco más rápido. Quizás, solo quizás, podría sentir un poco de esa calidez de nuevo. Finalmente, llegó su turno. El cajero, un hombre de mediana edad, comenzó a escanear el código de barras de sus papitas en silencio. Solo se escuchaba el pitido seco y electrónico del escáner. Lupita reunió todo su valor y, con una voz apenas audible, dijo, «Buenas tardes». La respuesta fue un breve gruñido, y la mirada del hombre volvió inmediatamente a la pantalla de la caja registradora. Cuando tomó la bolsa con sus papitas, Lupita dijo, «Gracias», añadiendo una pequeña sonrisa. Pero el cajero no respondió. Sin cambiar su expresión, sin mirarla, simplemente extendió la mano hacia el siguiente cliente. Como una máquina. Al salir de la tienda, sintió como si una ráfaga de viento helado le hubiera atravesado el alma. ¿Por qué no me contestó?, se preguntó. El sonido de la puerta automática cerrándose a su espalda le pareció extrañamente fuerte. Al llegar a la acera, las luces de neón de la ciudad comenzaban a brillar en la creciente oscuridad. El claxon de un coche, la multitud apresurada cruzando la calle. Todos los sonidos de la bulliciosa ciudad le parecían lejanos, como si vinieran de otro mundo. En sus oídos solo quedaba el eco de aquel pitido impersonal y el vacío de una palabra no devuelta. Mientras caminaba, la escena del 7-Eleven en Houston volvió a su mente con una claridad vívida. Era una pequeña interacción, sí, pero en ella había un mínimo de calidez humana. Una sonrisa al entregar el recibo, un claro have a great day. Era solo una frase, pero contenía una amabilidad que conectaba a las personas. Y Lupita, en ese momento, extrañó esa pequeña y simple conexión más que nada en el mundo.
Esa noche, al llegar a casa, la voz de un presentador de noticias resonaba desde el televisor de la sala. Javier señaló la pantalla con un gesto triunfal y exclamó: «¡Mira eso! La tecnología mexicana, compitiendo a nivel mundial. Somos unos chingones, la neta». Elena asintió, sonriendo con orgullo. «Claro que sí, mi amor». Las voces alegres y orgullosas de sus padres llenaban la habitación. En medio de esa atmósfera, Lupita se sentó en el sofá, mirando la bolsa de papitas que había comprado. La sonrisa caricaturesca del personaje impreso en el empaque le pareció extrañamente vacía. Aunque sostenía el paquete en sus manos, su corazón no se sentía ni un poco más cálido. ¿De verdad somos los mejores?, se preguntó. La duda no se convirtió en palabras, sino que se hundió silenciosamente en el fondo de su pecho. Pero lejos de desaparecer, comenzó a acumularse como un peso, creciendo en tamaño y gravedad dentro de su corazón. La mañana de su primer día en la nueva escuela, el corazón de Lupita latía con una fuerza que apenas podía controlar. El uniforme que su mamá le había preparado olía a nuevo, y al mirarse en el espejo, vio un rostro pálido y tenso. A pesar de los nervios, una pequeña chispa de esperanza brillaba en su interior, la posibilidad de hacer amigos. Cuando abrió la puerta del salón de clases, el murmullo de voces se detuvo por un instante. La maestra se paró al frente y la presentó con una voz brillante. «Chicos, hoy le damos la bienvenida a una nueva compañera. Ella es Lupita. Viene de Estados Unidos, así que vamos a ayudarla a que se sienta como en casa». Lupita respiró hondo y, con una voz temblorosa, dijo: «Hola, mucho gusto». La reacción de la clase fue completamente inesperada. Al principio, hubo un silencio expectante. Luego, una niña de la primera fila, con 2 trenzas largas, le sonrió y dijo: «Hola, Lupita. Bienvenida. Yo soy Sofía». De inmediato, un niño del fondo gritó: «Órale. ¿Y hablas inglés chido?». Otro más le preguntó si le gustaba el fútbol. En cuestión de segundos, el salón se llenó de preguntas curiosas y sonrisas amables. Era un caos cálido y acogedor, muy diferente a la fría indiferencia que había temido. Durante el recreo, antes de que pudiera sentirse sola, Sofía se acercó a su pupitre. «Oye, ¿quieres venir con nosotras? Vamos a jugar». Lupita, sorprendida, solo pudo asentir. En el patio, un grupo de niños y niñas la rodearon. Compartieron con ella sus dulces, una paleta de tamarindo, un trozo de su torta de jamón. «¿Es verdad que allá todos comen hamburguesas? ¿Te gusta la música de Peso Pluma?». Las preguntas no eran sobre sus calificaciones o sus logros, sino sobre ella, sobre quién era. Era la primera vez en semanas que se sentía vista. Mientras mordía el trozo de torta que Sofía le había dado, el sabor del pan y el aguacate le pareció el más delicioso que había probado en su vida. Miró el patio lleno de niños corriendo y gritando bajo el sol. El recuerdo de su escuela en Houston apareció en su mente. Allí, las conversaciones giraban en torno a las últimas zapatillas de marca, las calificaciones y quién tenía el mejor teléfono. La amistad parecía una competencia silenciosa. Aquí, en medio del ruido y el desorden, sentía una conexión genuina y desinteresada que nunca antes había experimentado. Al volver a casa esa tarde, Javier estaba viendo la televisión. «Otro premio para un cineasta mexicano. No cabe duda, el talento de México es de clase mundial», exclamó con júbilo. Elena asintió con una sonrisa. Mientras las voces orgullosas de sus padres resonaban en la sala, Lupita pensó: «Y en la escuela, me regalaron la mitad de una torta». No lo dijo en voz alta, pero una cálida sensación comenzó a extenderse por su pecho. Miró una carta que había recibido de su mejor amiga de Houston, Ashley. En ella, con una caligrafía perfecta, decía: «Espero que te esté yendo bien en la escuela nueva y que saques las mejores notas». Lupita rozó las letras con la yema de los dedos. Agradecía el gesto, pero por primera vez, sintió que un pequeño abismo se abría entre su antigua vida y la nueva. «¿Qué es más importante?», se preguntó. La pregunta no encontró respuesta, pero ya no se sentía como un peso, sino como una semilla de curiosidad que comenzaba a germinar.
3 días después, una mañana en la que un viento frío de primavera le acariciaba las mejillas, Lupita caminaba hacia la escuela de la mano de su madre. La calle era un río incesante de coches, y los peatones caminaban con una prisa contagiosa. Se detuvieron en el paso de peatones, esperando la luz verde. Cuando el semáforo cambió, la multitud comenzó a cruzar. Lupita, aferrada a la mano de Elena, dio un paso hacia el arroyo vehicular. Fue entonces cuando el sonido agudo y ensordecedor de un claxon resonó justo detrás de ellas. El cuerpo de Lupita se estremeció violentamente. Antes de que pudiera voltear, un microbús verde ignoró la luz roja y se lanzó a toda velocidad sobre el paso de cebra. La presión del aire le golpeó la cara, y su cabello se alborotó. El vehículo pasó a escasos centímetros de ellas, y las piernas de Lupita se quedaron clavadas en el asfalto, incapaces de moverse. «Lupita», gritó Elena, atrayéndola hacia sí con fuerza y abrazándola contra su pecho. Su corazón latía desbocado, como un tambor enloquecido, y le costaba respirar. El microbús se alejó sin detenerse, y la gente a su alrededor, aunque sorprendida, reanudó su marcha como si nada hubiera pasado. Un niño con el mismo uniforme de su escuela, que estaba a su lado, se rió y dijo, «Uf, de la que se salvaron». «Así es aquí, tienes que andar a las vivas». Esa frase, dicha con tanta naturalidad, se hundió como una piedra en el corazón de Lupita. En Houston, respetar los semáforos era una ley no escrita, una certeza. Uno podía cruzar la calle con la confianza de que los coches se detendrían. Esa seguridad, nacida del respeto colectivo a las normas, aquí simplemente no existía. Lo descubrió de la manera más brutal. Incluso en el salón de clases, el sonido del claxon seguía retumbando en sus oídos. Intentaba concentrarse en el cuaderno, pero en su mente, la escena se repetía una y otra vez, haciendo que su cuerpo se estremeciera. El cielo gris que se veía por la ventana le pareció aún más pesado y frío que el día anterior. Al volver a casa, Javier señalaba la pantalla del televisor. «Mira esa obra de ingeniería. El talento mexicano no tiene límites. Somos de clase mundial». Elena asentía, como siempre. Escuchando esas palabras, Lupita murmuró para sí misma, «pero ni siquiera se puede cruzar la calle con seguridad». Sintió como las palabras de sus padres, antes tan imponentes, comenzaban a perder su eco, a sonar huecas y distantes. El domingo, Elena llevó a Lupita a un gigantesco centro comercial en las afueras de la ciudad. El edificio, con su fachada de cristal, reflejaba el sol y deslumbraba la vista. Un flujo incesante de gente entraba y salía por las puertas automáticas. «¿Qué tal, Impresionante. Un centro comercial así no lo veías en Houston, ¿verdad?», dijo Elena con una sonrisa de orgullo. Lupita, ciertamente, estaba asombrada. En el atrio central colgaba un candelabro monumental, y en los múltiples pisos se alineaban tiendas de marcas internacionales. La escala y el lujo, como decía su madre, eran comparables a los de cualquier gran ciudad del mundo. Pero detrás de esa fachada de opulencia, lo que vio hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Frente a las escaleras eléctricas, la gente no formaba una fila, se empujaban unos a otros, chocando los hombros para subir primero. Nadie respetaba la costumbre de dejar un lado libre para quienes tenían prisa. Vio a un niño pequeño ser empujado y tambalearse, y nadie se detuvo a ayudarlo. «¿Por qué no hacen fila, mamá?», preguntó Lupita, confundida. Elena, con una expresión de ligera incomodidad, respondió, «Así es el ritmo de aquí, mi vida. Es la energía de México, todos tienen prisa». Sin estar convencida, Lupita siguió a su madre, agarrándose con ambas manos al pasamanos para no caer. Sintió que algo dentro de ella se endurecía, como un nudo frío. La escena en el área de comida rápida fue aún más impactante. Para conseguir una de las pocas mesas libres, los adultos lanzaban sus bolsas o chaquetas sobre las sillas para apartarlas. Vio a una pareja de ancianos de pie, con sus charolas en la mano, buscando un lugar donde sentarse, y nadie, absolutamente nadie, les ofreció su asiento. En Estados Unidos, alguien ya les habría ofrecido un lugar, pensó Lupita para sus adentros. Su madre,
Mientras disponía alegremente la comida que había comprado, comentó con una sonrisa: la verdad es que México es súper conveniente y todo es delicioso, ¿no crees? Pero lo que Lupita sentía no era conveniencia, sino una soledad inexplicable. Es impresionante, pero no es cálido. Esa sensación comenzó a echar raíces profundas en su corazón. Ese mismo domingo por la tarde, la familia fue a visitar a la abuela, que vivía en una antigua unidad habitacional en el corazón de la ciudad. Mientras caminaban por el pasillo del edificio, de las rendijas de las puertas emanaba un aroma a guisado, un olor que evocaba una calidez nostálgica. Cuando la abuela abrió la puerta, abrazó a Lupita con sus manos arrugadas y llenas de historia. ¡Ay, mi Lupita, qué grande estás! Qué bueno que volvieron, hija. Su voz era cálida, pero temblaba, como si contuviera las lágrimas. Sentados en la sala, tomando un café de olla, Lupita sacó de su mochila un álbum de fotos. En sus páginas se desplegaba su vida en Estados Unidos. Una foto bajo un roble en un parque, comiendo con sus amigas. Otra en el Festival de Ciencias de la escuela. Una más donde aparecía riendo con un trapo en la mano durante la hora de la limpieza. Eran fragmentos de su vida cotidiana allá. La abuela, con los ojos entornados, miró las fotos y dijo en voz baja: se ve que es un país muy tranquilo y muy limpio, mi hija. Pero no hay nada como México, ¿verdad que no? Esta es la tierra que te vio nacer. Lupita se quedó sin palabras. Intentó responder, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Se quedó mirando fijamente su propia sonrisa en las fotos. Abrazada a sus amigas, riendo a carcajadas. Su expresión era mucho más natural, mucho más feliz que la que tenía ahora. Qué bonitos recuerdos, mi amor, dijo la abuela, cerrando el álbum con una sonrisa. Pero en el pecho de Lupita, un dolor cálido comenzó a extenderse. ¿Por qué en ese entonces podía sonreír así?, se preguntó. De regreso a casa, su padre comentó con orgullo: ¿ves? Hasta mi mamá lo dice, como México no hay dos. No hay discusión. Elena asintió con una sonrisa serena. Pero Lupita no respondió, su mirada perdida en las luces de la ciudad que pasaban por la ventanilla. Lo que resonaba en su corazón no eran las palabras de su abuela, sino la imagen de su propia sonrisa en aquellas fotografías. Esa noche, acostada en su cama, volvió a abrir el álbum. Mirando a la niña sonriente de las fotos, se preguntó: ¿yo dónde era más feliz de verdad? Esa noche, acostada en la cama, Lupita abrió su tableta. Una notificación con el nombre de Ashley, su mejor amiga de Houston, brillaba en la pantalla. Sus dedos temblaron ligeramente al abrir el mensaje. Hey Lou. How are you? We're having a picnic under the big oak tree at the park tomorrow. I made your favorite brownies. Wished you were here to eat them with us. El texto era corto, pero cada palabra le quemaba en el pecho. Venía acompañado de una foto, el enorme roble del parque, sus compañeros de clase sonriendo, el césped perfectamente cortado. Hasta el detalle de la veta de la madera de la banca que se veía en una esquina de la foto le resultaba dolorosamente familiar. Lupita ahogó un sollozo contra la almohada. Las lágrimas caían, dejando manchas frías y oscuras sobre la tela. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Ya no podía seguir en silencio. En la mesa del desayuno, mientras el vapor del café con leche se mecía en el aire, Javier subía el volumen de las noticias y Elena cerraba las fiambreras para el lunch. Cuando los sonidos de la rutina matutina se asentaron, Lupita dejó sus cubiertos sobre el plato. Papá, mamá, yo quiero quedarme en México. En el instante en que pronunció las palabras, el aire de la habitación pareció congelarse. Solo la voz distante del presentador de noticias continuaba su monólogo. El primero en hablar fue Javier. Lupita, ¿qué estás diciendo? Pero si apenas estamos adaptándonos. Esta decisión ya la tomamos. En Estados Unidos tienes un futuro. Las mejores escuelas, las mejores oportunidades. Su voz era firme, pero en sus ojos se asomaba una profunda confusión. Elena lo miró, igualmente sorprendida. Mi amor, ¿pero no decías que era caótico?
qué extrañabas el orden de allá? Lupita no desvió la mirada. No es que no me guste Estados Unidos. Pero allá no podía sonreír de verdad. Aquí mis amigos me comparten su torta. Los vecinos me dicen, buenos días. Doña Rosa, la de la tienda, me regala un dulce cuando voy. Sí, las calles a veces están sucias y los coches no respetan los semáforos, pero la gente es cálida. La gente me ve. En la escuela de Houston, a nadie le importaba si yo estaba triste, solo importaban las calificaciones. Yo quiero volver a la escuela aquí, con Sofía y los demás. Su voz temblaba, pero sus palabras llegaron, claras y contundentes. Elena respiró hondo y asintió lentamente. Mi amor, no sabía que te sentías tan sola allá. Javier se quedó en silencio y apagó la televisión. El único sonido que quedó fue el murmullo de la cafetera. Pero, hija, el mundo es competitivo. Allá te preparas para ser la mejor. Lo sé, papá, respondió Lupita, mirando a su padre directamente a los ojos. Pero yo quiero estar en un lugar donde pueda ser yo misma. Desde que volvimos, siento que por fin puedo respirar profundo, incluso cuando estoy en casa. Elena se acercó y le puso una mano en la espalda. Javier, yo siempre he amado el olor de esta ciudad. Pero si Lupita dice que allá se sentía asfixiada, tenemos que escucharla. Es nuestra hija. Javier se cubrió el rostro con las manos. Denme tiempo. Quizás estoy equivocado, no lo sé. Pero no puedo decir que sí tan rápido. Esa noche, Javier salió solo al balcón. A lo lejos, las luces del metro se deslizaban como una serpiente de fuego. Fragmentos de las noticias del día volvían a su mente. Un reportaje sobre la epidemia de soledad en los países desarrollados, el estrés y la ansiedad en los adolescentes por la presión académica. La imagen de la ordenada vida suburbana en Texas, que tanto valoraba, de pronto le pareció fría y estéril. Al volver a entrar, vio una pequeña luz que se filtraba por debajo de la puerta de la habitación de Lupita. Sobre su escritorio, junto a la tableta con el mensaje de Ashley, había un dibujo. No era un paisaje ordenado ni una casa perfecta. Era un corazón enorme, y dentro de él, muchas caritas sonrientes tomadas de la mano. Lupita dormía con el rostro aún húmedo por las lágrimas. A la mañana siguiente, Javier le dijo a Elena en voz baja, mientras ella preparaba el desayuno, hablemos esta noche cuando regresemos. Voy a pensarlo seriamente. Elena exhaló con alivio. Gracias, mi amor. Yo también tengo miedo. Pero al ver la cara de Lupita, lo entendí. Nuestra niña se estaba apagando allá. En la entrada, mientras Lupita se ataba las agujetas, levantó la vista. ¿Estás enojado conmigo, papá? Javier negó con la cabeza. No estoy enojado. Solo me diste una tarea muy difícil. Pero la respuesta la encontraremos juntos. Mientras esperaban el elevador, el celular de Lupita vibró en su bolsillo. Era una nueva foto de Sofía. Estaban en el patio de la escuela, en un círculo, y habían dejado un espacio vacío en medio. El texto decía, aquí te guardamos tu lugar. Apúrate. Lupita apretó el teléfono contra su pecho. Respiró hondo. Esa tarde, Javier regresó temprano del trabajo. Extendió un mapa de la ciudad sobre la mesa del comedor. Elena trajo una libreta. Se sentaron los tres. A ver, dijo Javier con una voz grave pero suave. Pongamos todo sobre la mesa. Costos, escuelas, seguridad, oportunidades. Escribamos los pros y los contras de quedarnos. Elena asintió y comenzó a escribir. Lupita, con la mano temblorosa, escribió en su lado de la hoja, amigos, abuela, sonrisas, calor de hogar. La página se fue llenando. El aire tenso que había reinado entre ellos comenzó a disolverse poco a poco. Al final de la lista, Javier añadió una última línea con su pluma. Lo más importante, que Lupita sonría. Los tres se miraron. Afuera, el viento de la primavera inflaba las cortinas. Aún no había una respuesta definitiva,
pero algo había comenzado a moverse. Esa noche, Javier se fue a la cama. Apagó la luz y cerró los ojos en la oscuridad. Mañana. Mañana tomaremos la decisión final, se dijo. En la distancia, el sonido grave del despegue de un avión resonó en la noche. Una nueva mañana estaba por llegar, y con ella, el destino de su familia estaba a punto de cambiar para siempre. La luz de la mañana inundó la ventana del apartamento. Aunque el aire exterior aún era fresco, el corazón de Lupita latía como un tambor desde el momento en que abrió los ojos. Hoy era el día. El día en que su familia tomaría una decisión. La tensión que se había acumulado en su pecho como una jaula estaba a punto de romperse. Sobre su escritorio, la libreta de la noche anterior seguía abierta. En ella, escritas con una caligrafía temblorosa, se repetían las palabras: sonrisa, amigos, hogar, calor. Esas palabras, torcidas como si las hubiera escrito una niña mucho más pequeña, parecían devolverle la mirada. Al entrar en la sala, el ambiente era denso, cargado de una electricidad silenciosa. Javier, ya sin el saco del traje, miraba por la ventana con los brazos cruzados. En su perfil se adivinaba la sombra de una profunda deliberación. Elena servía té de canela, y su aroma dulce y especiado se esparcía por la habitación, como un intento de suavizar la atmósfera opresiva. El vapor blanco que ascendía de las tazas parecía un ruego silencioso por la calma. Cuando Lupita se sentó, las miradas de sus padres se clavaron en ella. El tiempo pareció detenerse en un silencio absoluto. Finalmente, Javier rompió el hechizo. Hemos tomado una decisión. Su voz era grave, pero en ella había una fuerza que parecía haber vencido a la duda. Lupita, nos quedamos en México. El pecho de Lupita se sacudió con una violenta emoción. Conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse, preguntó con voz ahogada: ¿de verdad? Javier se giró para mirarla directamente a los ojos y asintió. Al principio, fui un necio. Me aferré a mi orgullo, al que dirán, al estatus. Estaba obsesionado con la idea del éxito que nos vendieron allá. Pero tus palabras, hija, me hicieron darme cuenta de algo. Sí, es importante sentir orgullo por tu país, pero es mucho más importante cuidar a tu familia. Si tú te sentías asfixiada allá, entonces mi orgullo no vale nada. Es más pesado tu bienestar. Así que ya no tengo dudas. Al escuchar esas palabras, la vista de Lupita se nubló por las lágrimas. Elena dejó su taza en la mesa y, con una mirada seria y decidida, asintió. Yo también tuve mis dudas. Pero desde anoche, Javier y yo estuvimos investigando. La adaptación será difícil, la economía es inestable, pero no es imposible. Esta nueva vida seguro tendrá sus problemas, pero si podemos proteger tu sonrisa, entonces cualquier esfuerzo valdrá la pena. Lupita tomó las manos de sus padres y las apretó con fuerza. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, formando pequeñas manchas oscuras sobre la mesa de madera. Gracias de verdad, gracias. En ese preciso instante, el canto de un pájaro se escuchó desde el exterior. La luz de la mañana que entraba por la ventana los envolvió a los tres en un abrazo cálido, como si el universo entero estuviera bendiciendo su decisión. Semanas después, la casa estaba llena de cajas de cartón desempacadas, y en el aire flotaba el olor a un nuevo comienzo. Sobre el escritorio de Lupita, en lugar de un boleto de avión, había libros de texto en español y un horario de clases detallado. Familiares y amigos los visitaron, celebrando su decisión. La abuela, con una sonrisa que nunca flaqueaba, le entregó a Lupita un álbum de fotos vacío. Este es para tus nuevas sonrisas, mi niña. Cuida mucho tu alegría, porque esa será siempre tu brújula, tu verdadero camino. Esas palabras se grabaron a fuego en su corazón. Un sábado por la mañana, la familia no estaba en un aeropuerto, sino en el patio trasero de la casa de la abuela, preparando una carne asada. El aire estaba impregnado del olor a carbón y carne asada, mezclado con la música a todo volumen y las risas de tíos y primos. Javier, con una cerveza en la mano, reía a carcajadas con su hermano. Elena, en la cocina, compartía secretos y chismes con sus hermanas.
Lupita corría por el jardín con sus primos, en una guerra de pistolas de agua. La escena era caótica, ruidosa y muy lejos de ser ordenada. Pero rebosaba vida, afecto y una conexión humana que llenaba cada rincón. En ese momento, Lupita tomó su teléfono. Abrió la foto que le había enviado Ashley semanas atrás, la del picnic perfecto en el parque de Houston. La miró por un segundo, y luego, con una sonrisa serena, la borró. Tomó una nueva foto, el caos feliz de su familia, el humo de la parrilla, los rostros sonrientes y sudorosos de sus primos. Debajo, escribió una sola palabra: hogar. Habían elegido. Lupita había elegido el lugar donde podía sonreír sin esfuerzo. Y su familia había elegido caminar junto a ella. Su historia no había terminado, apenas estaba comenzando. Una nueva vida en México, redescubriendo sus raíces, aprendiendo, creciendo y avanzando hacia el futuro. La historia de Lupita, de hecho, continuaba a partir de ese preciso instante. Mientras el humo de la carne asada ascendía hacia el cielo azul y despejado, un cielo que prometía un futuro brillante, Lupita acarició el álbum vacío que le había regalado su abuela. Pronto lo llenaría de nuevas sonrisas. La sonrisa que se dibuja en tu rostro al compartir una torta con una nueva amiga. La sonrisa que surge al recibir un abrazo inesperado de tu abuela. La sonrisa genuina, la que nace del corazón, la que una vez creyó haber perdido y que ahora, por fin, había recuperado. A su lado, Elena la observaba con los ojos brillantes. Su corazón también albergaba miedos e incertidumbres, pero al ver la felicidad de su hija, sabía que cualquier sacrificio era pequeño. Javier levantó su botella de cerveza, brindando en silencio. Esto es lo correcto, se dijo a sí mismo, y esta vez, su voz interior no era una justificación, sino una oración de gratitud. El camino que esta familia eligió no fue el más fácil. El orgullo, la tradición, la presión social, el miedo al fracaso, todo eso pesaba sobre sus hombros, intentando desviarlos de su rumbo. Pero al final, lo único que quedó fue el deseo inquebrantable de protegerse mutuamente. Al unirse en esa decisión, su vínculo se transformó en algo inquebrantable. Y ahora, esta historia te interpela directamente a ti. Si estuvieras en el lugar de Lupita, ¿qué elegirías? ¿Estás tú, en este momento, en un lugar donde puedes sonreír desde el fondo de tu alma? Cuando nos encontramos en las encrucijadas de la vida, es fácil dejarse llevar por los números, los títulos y las expectativas de los demás. Pero al final, la única pregunta que importa es, ¿dónde puedes reír de verdad? ¿Con quién quieres compartir tu camino? Esa es la única respuesta que cuenta. Por favor, déjanos tu propia respuesta en los comentarios. Tu voz, como la de Lupita, aunque llena de dudas, puede convertirse en el faro de valentía para alguien más. Y por último, tengo una petición para ti que has sido testigo de esta historia hasta el final. Te lo agradezco de todo corazón. Si algo en tu interior se ha movido, por favor, suscríbete a nuestro canal y dale un me gusta a este video para que nos acompañes en nuestro próximo viaje. Porque aquí, aún quedan muchas historias por contar. Historias que, como esta, están esperando para sacudir tu alma. El futuro de Lupita,